Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola corazones, ¿cómo estamos? Arrancamos capítulo 690 el día de hoy en nuestro tradicional lunes. Del cuerpo habla lo que la boca calla. Y bueno, pues ya sabemos que estamos en la recta final, capítulo 690 hacia el capítulo 700, que espero que sea juntos de la mano, como siempre, como es costumbre, un viaje, corazones, hacia nuestro interior, hacia las emociones, hacia la concepción de la realidad y hacia nuevas maneras de ver esa realidad que hemos estado ya tan programados a ver de cierta manera, dentro de cierta perspectiva. Y bueno, pues a los que son nuevos en este podcast, tienen que saber que tienen, como decíamos hace un rato, un viaje. Y agradezco profundamente a dos seguidoras lindísimas que me hicieron el enorme favor de poner unos mensajes tan amorosos en donde dicen que inconscientemente, solamente por el hecho de escuchar el podcast, pues han tenido enormes cambios de perspectiva de la realidad. La verdad es que son tantas personas las que escriben y mensajes que recibo, y bueno, pues no tengo más que agradecerles sus hermosas palabras. Y bueno, pues en cada viaje en el que nos acompañamos en cada día de la semana. Hoy es lunes, día de la luna, eh, y bueno, pues vamos a ir dándote esta petición que nos pidieron, Perdón, estoy aquí entretenida leyendo la lista que tenemos, muchas cosas, muchas peticiones, pero ya traíamos este tema del sonambulismo, muy interesante porque se casa un poquito con varios temas, ¿no? Se casa con el tema de los sueños, se casa con el tema del yaciente. Todos esos hay podcast de eso, corazones. Recuerda que bajo la lupa de Spotify, bajo el podcast Despertar Quantum, pues buscas así palabras clave, luego también puedes buscar el cuerpo habla lo que la boca calla y ya así como el somático, y bueno, pues hay muchísimo material colgado allí. Muy agradecida, corazones, nuevamente por las sugerencias también de películas y series. No alcanzo a verlas todas al mismo tiempo, pero las vamos sacando. Esta que pusimos el fin de semana en Telegram de Son, que también está chiquita, hermosísima, que nos la compartió. Muy buena película, a nivel terapéutico, pues bien llevada en cierto sentido, pero pues queda muchísimo de qué, mucha tela de dónde cortar. Así que pues a propósito de los podcasts de la semana pasada del padre, pues ahí está ese material, ¿verdad, corazones? Y bueno, pues vamos a dar paso pues a explicar ciertas vertientes. Este tema del sonambulismo es bien interesante. Tengo para compartirte varias áreas. Lo que tiene que ver con lo psicológico y psiquiátrico, lo que tiene que ver con el área médica, que nos llaman denominados trastornos del sueño, que hay hasta clínicas del sueño, tú, pero pues no se arreglan grandes cosas. He conocido personas que roncan un montón y que por más que les ponen aparatos y medidores en la noche entera y mascarillas y tubos, pues eso tiene que ver mucho con la parte de nuestro inconsciente. Y tenemos la parte de la parte de biodescodificación, bioneuroemoción, que te sostiene esta parte de lo que el inconsciente quiere resolver a partir de un bioshock. Y bueno, es muy interesante entender que dentro de los trastornos del sueño, pues tenemos la apnea, la mena del sueño, el sonambulismo, el insomnio. Es decir, hay muchos factores muy diferentes y es muy común que podamos vivir quizá todos. Personas que nacemos, pues ya lo hemos platicado tanto en esta historia del podcast, ¿no? Niños índigo, personas que tenemos
un poco más conectada a la parte del sexto sentido o la mediumnidad, pues desde muy pequeños hemos vivido estas etapas del sonambulismo. Yo de pequeña me acuerdo haber vivido muchos episodios, pero muy curioso porque cuando ahorita te explique este tema, vamos a entender mucho más a qué estaba ligado, ¿verdad? Recuerda que el sonambulismo médicamente hablando, se vive con mucha más fuerza en la niñez. Antes de los 7 años, todo lo que el niño hace, manifiesta y sobre todo en el sueño, es parte de la mente de sus padres. Está conectada esa mente infantil a su entorno. Cuando se vive ese sonambulismo en la infancia, se va, como muchos otros padecimientos, como el asma, eh, cuando la subida hormonal, cuando llega la adolescencia, la pubertad, pues como empezamos con el impulso hormonal, pues el sujeto ya trasciende esa mente, empieza a tener más impulso y voluntad y entonces se separa, vamos a decir, eso es muy biológico y entonces se corta como a los 11 años más o menos. Cuando de adultos tenemos estos temas del sonambulismo, pues tiene que ver con otros aspectos o bioshocks de los cuales voy a hablarte hoy y también un aspecto psicológico de vivir las cosas de la vida, vivir los conflictos, los temas, las situaciones con una psique de niño, con la mente de mis padres. Entonces, aunque tenga más edad, esto en Escuela para Padres vemos muy bien cómo ustedes pueden vincular que la edad del sujeto tiene que corresponder con la edad psicológica y psíquica que debe de corresponder. Hay veces hay personas que tienen 18 años, pero en su psicología pues tienen 8 o 9, ¿verdad? Y por eso estos periodos que hablamos que son muy propios de la infancia pueden extenderse un poquito más allá con ciertos niveles de estrés. Entonces, cuando la persona vive estos episodios de sonambulismo, no es verdad, y tengo que decirte que sí ha sido una dramatización de las caricaturas, del Chavo del Ocho y de un montón de cosas que la gente camina con los ojos cerrados y con las manos estiradas hacia enfrente como un zombie. No, no es así. El sonambulismo puede tener fases y puede tener etapas, es decir, la persona dormida con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, puede ser una u otra, está en predominio absoluto del cuerpo astral. Por eso está viendo con el cuerpo astral. Por eso puede ver que hay un obstáculo, que hay una puerta, brincar alguna cosa, porque está viendo con el cerebro prendido, que es lo que Jacobo Greenberg hacía con el tema de la visión extraocular en los niños, que desde luego pues todos tenemos esa facultad. Entonces, al estar completamente en poder del inconsciente y del cuerpo astral, pues el niño, vamos a decir, hace cosas, se mueve, se acerca hacia ciertas áreas. ¿Por qué? Porque está manifestando una información. Vamos a hablar primero en el caso de los niños. Todos estos temas, como te decía, de trastornos de sueño, hay una información de no me puedo dormir, tengo que mantenerme alerta. ¿Por qué? Para no morir. Esto hablamos mucho de los yacientes, entonces te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, si hay un mensaje de la cama no es segura, podemos hablar de abusos o ataques sexuales, podemos hablar de personas que han fallecido dormidas, por ejemplo, parejas, ¿no? Que se muere la esposa o el esposo y esa memoria de BioShock atraviesa a segunda o tercera generación y no se ha resuelto. Hay que ver en qué horas específicas puede surgir este trastorno de levantarse de la cama, situaciones traumáticas que pudieron haber vivido en la cama, ¿verdad? Situaciones de alerta, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Desde que se me picó un alacrán dormido y esa memoria viaja, ¿no? Por ejemplo, esa memoria de vamos de vacaciones a casa de la abuela y en la casa de la abuela el niño o la niña manifiestan el sonambulismo, ¡pum!, se levanta de la cama. Su entorno le conecta una información por la cual estar en ese lugar, permanecer en ese estado de sueño, no es seguro. Acuérdate que siempre que hablamos de los niños, pues hablamos que están, repito, conectados completamente a su entorno, ¿verdad?
siempre hasta los 4 años de edad más o menos, ¿no? También memorias en la que los abuelos, por ejemplo, si pudieron estar en la guerra, no es seguro dormirte, te cae una bomba o te pasa algo, se meten a robar, pues lo que tenga que ver con eso. Esto es en cuanto a las memorias de los niños, los yacientes, hay que ver en el árbol genealógico si son dobles de algún ancestro, los nombres que llevan o simplemente este bioshock que no se ha podido resolver, ¿verdad? Siempre tenemos que ver, en todos los aspectos, siempre tenemos que ver el transgeneracional, ¿no? O sea, el 50% de los problemas que llevamos son transgeneracionales, ni son de nosotros. Y los repetimos, ¿verdad? ¿Quién se murió dormido? Es decir, hay una información, hay una alerta de no estar en ese estado en la cama. ¿Por qué? Porque no podemos morir. Y bueno, también si está presentándose en personas adultas ya este tema del sonambulismo, generalmente, como te estoy diciendo, que en el sueño, igual que dormido, aunque no te levantases de la cama, nuestro inconsciente empieza a recrear el estrés, ¿no? Empieza a hacer un reseteo de la lluvia mental que vivimos en vigilia. Entonces, cuando estás dormido, si la persona tiene un estrés muy grande por el trabajo, porque tenía que terminar algo, porque tiene mucha carga, entonces dormido se va a levantar y va a tomar las llaves del auto y va a querer salir de la casa porque está recreando ese estrés por tener que trabajar. Si estamos con el pendiente de no lave los uniformes de los niños o algún tema así, pues la persona va a ir a tratar de resolver lavar la ropa o algo así. En suma, no es peligroso el tema del sonambulismo en sí. Hay muchos mitos en relación a no se pueden despertar. Claro, porque como la persona literal está en otra línea de información, el despertarles ni siquiera se despiertan completamente. Una persona en estado de sonambulismo es muy preclive a ser convencida, entonces así bajito, bajito, le hablas y le dices ven para acá, lo vuelves a acostar y se vuelve a tapar. Si abre los ojos y se despierta, van a ser episodios muy cortos en los que pues simplemente se va a la cama y se acuesta. En los adultos sí podemos recordar esos episodios un poquito, ¿no? Ay, como que me paré, hay personas que pueden comer, hablar, hay casos que se han dicho que la persona ha manejado, ha podido conducir en ese estado, porque, repito, está en presencia del cuerpo astral, inclusive con los ojos abiertos. Pero sí se nota la diferencia, pues a una persona que está alerta y una persona que está en este estado como un poco sonambulístico, eh, muy interesante, ¿verdad? Y en el caso de los niños sí no recuerdan nada generalmente. Entonces, la situación es hablarles suavemente y volverles a acostar en su cama, ¿verdad? Es muy recomendable, si hay una persona en casa, un hijo o una pareja que está atravesando por un periodo así, ojo, repito, no es necesario las drogas, no es necesario, muchas veces van a los psiquiatras y hacen todo un escándalo tremendo que acaba siendo ya peor por el conflicto de diagnóstico, que al final el hecho de entender que tu inconsciente está manifestando un estrés y un estrés muy grande. Si lo están viviendo los niños, hay que entender nosotros dónde andamos, dónde está el estrés grande. ¿Qué capacidad tengo yo de comunicarle a mi pareja esta situación que estoy viviendo, esta deuda que tengo, esto que no quiero hacer? Porque al final por callarme, por no confrontar, ese estrés lo estoy llevando a mi inconsciente y a veces pasa a mis hijos y mis hijos se hacen cargo de él. Por eso mi hijo es el que quiere hacer algo, ¿no? O sea, el hermanito grande va y se acuesta al lado de la cuna en el suelo del hermanito chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la madre el estrés de tener que cuidarlo o de no estar suficientemente tiempo con él. Te estoy poniendo montones de ejemplos de situaciones que pueden suceder para que entendiendo tú el contexto, pues lo puedas traer mucho más a tu realidad, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una casa en donde yo estaba, no sé, ¿qué tendría yo? Unos 7 años, cuando mucho, 8 no creo. Bueno, pues mis papás compraron esa casa y había 3 habitaciones arriba en el segundo piso y había una habitación abajo.
Entonces yo soy la menor de mi familia, solo hombres son mis hermanos, yo soy la única niña, única mujer y pues arriba en la segunda planta estaba mi mamá con mi papá y con los dos hombres, o sea, estaba mi mamá con todos los hombres arriba, ¿no? Mi mamá, mis papás y otro cuarto para mis hermanos, ¿no? Varones mayores que yo y yo, que era pequeñita, en el cuarto de abajo. Claro, la excusa de mi mamá era que como yo era niña y era un cuarto que parecía de muñequita, de porcelana, era un cuarto, una habitación mucho más arreglada y mucho más linda, entonces pues en la parte de abajo si había visitas era perfectamente visible mi cuarto y el de mis hermanos adolescentes no, y pues ella arriba y mis papás estaban arriba en control de los adolescentes, vamos a decir, pero yo estando tan chiquita, yo me acuerdo que no sabía a qué horas, y luego pues en esos tiempos de los 80 ya sabes que las escaleras de las casas todas alfombradas, ¿verdad? Entonces yo me dormía en mi habitación y amanecía dormida en las escaleras. Entonces, ¿cuál era el estrés? Pues el hecho de sentirme separada, de sentirme que están todos arriba, pero yo estoy abajo. Es decir, ese estrés o de mis papás de pensar que estoy abajo, que esté cerrada la puerta, ta, ta, ta. Es decir, hay un estrés, por lo cual en cierto tiempo cuando crecí, mi papá empezó a pasar más tiempo abajo hasta que me durmiera, pues yo dejé de dormirme en las escaleras. Amanecer ahí, pues no me acordaba ni en qué momento. Entonces, estos periodos de sonambulismo pueden prevalecer mucho más tiempo, hablar por teléfono, tomar recados. Cuando tenemos como adultos periodos de sueño en el día en el que de plano no puedes, hablando de los yacientes, es un tema de estar desconectado de la vida, no tiene sentido vivir, nada de lo que hay en la vida me gusta, es mejor esperar a morir. Y cuando estamos llevando este nivel de sueño tan profundo que la persona hasta se toma una siesta, ni siquiera es de noche, se toma una siesta y está en un nivel en el que no más no puede conectar con despertarse correctamente y dura mucho tiempo así, ese es un gran yaciente, ¿no? Ese es uno de mis hermanos, que podía hablar por teléfono, caminar, estar, pero siempre estaba dormido. Entonces es un yaciente, una persona que tiene información. Ve la cripta, el fantasma del yaciente de Salomón Selam, que te lo recomiendo hay podcast de eso míos también. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Bueno, son periodos que se resuelven cuando la persona resuelve el estrés. Es muy importante revisar varios aspectos, ya te lo he comentado, tanto transgeneracionales, yacientes, estrés que se esté viviendo en la persona, desarrollar la facultad de poder comunicar a mis padres, a mis hermanos o a mi pareja el estrés que esté viviendo para que de noche mi cuerpo no se levante y lo haga, ¿no? Y permitirme descansar, permitirme traer niveles de sueño mucho más armoniosos. Si tenemos a una persona en ese estado que está atravesándolo, pues la recomendación sería dormir con la habitación cerrada, dormir con la casa cerrada, guardar las llaves de los autos. Yo les recomendaría que dormir con pijama, ¿verdad? Porque imagínate que te sales en calzones o en bolas a la cochera y después en el balcón, ¿verdad? Y te enteras que estaba dormido el vecino. Pero se resuelven muy fácilmente, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿qué me estresa tanto? ¿Qué no se puede decir? ¿Qué necesitamos resolver en este plano? Que en el plano astral y en el plano del inconsciente sí está siendo resuelto con esta persona que no puede darse el permiso simplemente de descansar, sentirse contenido en su cama y pues conectarse con la vida como es. Espero haber dado un paisaje un poco de estas áreas en las que si encuentras que un tecito, que platicar con el niño un poquito antes y decirle vamos a descansar, todos tenemos permiso de descansar, dormido en tu cama estás a salvo, yo me hago cargo, yo soy el grande, no te preocupes por tu hermanito, por tu abuelita, nosotros la vamos a cuidar bien durante el sueño. Es decir, tratar de que si es el caso del niño se sienta contenido y protegido y pues deje que los adultos resuelvan, ¿no? En lugar de que nos enseñe lo que no resolvemos.
Bueno, corazones, pues así damos paso. Muy agradecida porque llegases hasta aquí con esta información. Espero haber aportado algo novedoso en este día para ustedes. Y bueno, pues ahí estamos. Nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.